Bueno, hola a todos y bienvenidos nuevamente al podcast del día de hoy. Para los que no vieron el primer episodio y no me conocen, mi nombre es Max, tengo 32 años, soy papá de Emi, un niño diagnosticado con autismo. Y este canal nace con la idea de compartir un poco mi experiencia como papá. Bueno, la experiencia no solo mía, sino también a través de mí, de mi esposa. eh, y cómo viene siendo esto de ser un papá de un niño con autismo, y también poder generar este espacio de comunidad en donde tanto ustedes como yo podamos encontrar puntos en común, podamos encontrar ideas, sugerencias o simplemente tener un espacio para poder descargarnos o compartir cosas que a veces nos cuesta compartir con otras personas, ¿no? El episodio de hoy va a estar centrado mera y exclusivamente en lo que fueron nuestros primeros años con Emi, cómo fue que empezamos a identificar ciertos patrones que nos hicieron llevar a las consultas con los profesionales, que derivó en el diagnóstico, y bueno, y algunas cositas de esas que vamos a ir hablando a lo largo de este episodio. Este episodio está siendo grabado unas horas antes de ser publicado. La verdad que quiero mantenerlo más normal y real esto, o sea, y también dejar un mensaje de que a veces no hace falta tener ni los mejores equipos, ni el mejor micrófono, ni el mejor setup para simplemente sentarse y hablar de algo que uno está viviendo y que tal vez a otra persona le puede hacer muy bien, o puede demostrarle que no está solo en este camino. Bueno, todo remonta a 2017, donde nació Emi, 21 de abril de 2017. Obviamente los primeros meses y todo eso, siendo muy bebé, todo normal hasta ahí. Uno como papá se va poniendo metas, se va poniendo objetivos, genera expectativas, sueños, cosas que le gustaría hacer cuando este bebé vaya creciendo, ¿no? Y en mi caso fue ese con Emi, ¿no? El pensar de, bueno, de acá cuando empiece, no sé, a caminar o a hacer esto o a hacer lo otro, poder yo con él, no sé, ir a jugar a la pelota, y cosas que uno se iba pensando y viendo en el futuro. Y a medida que pasaba el tiempo, empezamos a notar, y digo empezamos, pero en realidad fue mi esposa primero que yo, ciertas cosas que tal vez eran un llamado de atención, ¿no? Como que, por ejemplo, vos le hablabas a Emi y tal vez no te sostenía tanto la mirada, o sea, sí te escuchaba, reaccionaba a lo que vos le decías, pero le costaba, ¿no? Como sostener la mirada. Eh, Después, bueno, nada, él tuvo un pequeño accidente doméstico cuando empezaba a gatear y demás, lo que retrasó un poquitito que empezara a caminar. Pero bueno, también empezamos a notar eso, ¿no? Como una cierta, como le decimos en la jerga, ¿no? Como que era medio bolsita de papa, ¿no? Como que le costaba sostenerse en algunas situaciones y demás. Y creo que esto lo comenté en el primer episodio, pero bueno, Emi, al tener primos cercanos a su edad o con poca diferencia, era a veces medio inevitable, ¿no? El mirar, el comparar, digamos, o, che, mira, él puede hacer esto y Emi no. Y obviamente no hay que comparar y no hay que entrar en esa todo el tiempo, pero bueno, hay algunas cosas que eran tal vez más preocupación que simplemente comparación, y no parecía ser simplemente el, bueno, hay que darle un poquito más de tiempo para que se desarrolle, ¿no? Todo esto nos llevó hasta llegar los 2 años de Emi y notar que todavía no hablaba, que si bien a los 2 años muy pocos niños realmente hablan fluido, con mucho vocabulario, pero Emi tenía muy poquitas palabras. Era de señalar mucho en vez de hablar, que ojo, que también muchos niños que al final no tienen autismo o no son diagnosticados con absolutamente nada, simplemente tardan en hablar, ¿no? Pero como les digo, era un patrón de cosas que iba acompañando esto, o sea, esto de que no hablaba mucho y no tenía muchas palabras, que señalaba todo, que hacía un movimiento medio característico de los niños con autismo, ¿no? Como tipo un aleteo con las manos, y había algunas cositas así que, bueno, ya a los 2 años nos empezaron a llamar más la atención.
Entonces ahí llegó la parte de hacer la consulta con los profesionales, ¿cierto? La verdad que ahí la que hizo todo el movimiento médico y todo eso fue Eli, fue mi esposa. Consiguió turnos, se puso en contacto con una psicóloga de un centro infantil, ¿no? Donde todos los niños con ciertas discapacidades y demás hacen sus terapias y demás. Así que bueno, nada, contactamos a esta profesional e hicimos la primera, digamos, evaluación de Emi, en la que se le hicieron hacer ciertas cosas, ¿no? En donde bueno, creo que la mayoría de los que tenemos niños con autismo o con algún cierto tipo de diagnóstico les ha pasado, pero bueno, ustedes van con el niño, o sea, y básicamente como vos como papá o mamá tenés que sentarte a observar y el profesional trabaja con el niño, ¿no? Trata de convocarlo, de jugar, de interactuar, y a partir de esa evaluación y demás surge un diagnóstico, ¿no? O, una conclusión o el propósito, ¿no? Ese de la evaluación, ver qué es o por dónde se puede atacar estos, no quiero decir síntomas porque la verdad que no es una enfermedad del autismo, ¿no? Pero estos patrones que van presentando estos niños. En el caso de Emi, al principio, después de esta evaluación, él no fue diagnosticado con autismo. De hecho, nosotros fuimos a hacer el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, y el primer diagnóstico que Emi tuvo en realidad fue trastorno del lenguaje no especificado, si mal no recuerdo. Bueno, con ese diagnóstico, obviamente, ¿no? Varias preguntas, qué hacer, cómo seguir, qué implicaba esto en el desarrollo de Emi. Obviamente también un poco de preocupación, malestar, alguna que otra paradita para llorar y seguir. Y nada, bueno, con esta misma profesional que nos había hecho la evaluación de Emi, empezamos en el centro las terapias que Emi hacía, que en ese momento era psicología, terapia ocupacional, musicoterapia y fonoaudiología para estimular el habla. Y en este centro estuvimos por aproximadamente un año y medio. Encima, esto, bueno, Emi, como les decía, fue diagnosticado con trastorno del lenguaje. Ese mismo año, con 2 y medio, casi 3 ya, empieza el jardín, la primera semana, y luego de la primera semana, que en realidad fueron 3 días porque él arrancó un miércoles, se decretó la pandemia, o mejor dicho, la cuarentena, ¿no? el encierro. Así que fue doble el desafío. Creo que muchos padres en esa época tuvieron un desafío en sí, o todos, ¿no? Con el tema, bueno, de estar 24 horas encerrado con tu hijo. En el caso nuestro el doble, porque era tener o intentar tener clases de jardín virtual, las terapias de manera virtual. Fue un año y medio acá bastante complejo para nosotros. El tratar de involucrar a Emi, de desarrollarlo, de que no se encierre en su mundo, por así decir. Fue un año y medio largo. Por suerte, en 2021, a mitad de año, si recordarán, con la pandemia, empezaron a haber estos periodos en los que, con ciertos cuidados y todo, se podía volver a ciertos espacios, ¿no? Emi volvió a salita de 4 para finalizar. En ese periodo que volvió a la salita de 4, identificamos que obviamente Emi necesitaba un acompañante externo, alguien que lo acompañe en el jardín para poder seguir las actividades y las propuestas. Se hizo todo ese trámite. En el medio yo también cambié de trabajo y cambié de obra social. Entonces, bueno, mediante esta nueva obra social pudimos conseguir acompañante que estuvo con Emi. Y lo mismo en salita de 5, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, el jardín es una experiencia muy relajada, muy de aprender. La verdad que el jardín al que fue Emi fue fantástico.
la profe sobre todo de Salita de 5, o la senior mejor dicho, de Salita de 5, la directora del jardín, todos con una mirada muy de la inclusión, de ayudar a Emi y a todos los niños en sí a crecer y desarrollarse. Entonces la verdad que estuvo muy bueno. Y hasta ahí todo, digamos, relativamente bien. O sea, uno como papá o mamá va aprendiendo en el día a día cómo es con estos chicos. Y la verdad que la pandemia no solo complicó a personas como nosotros que estamos criando dentro del espectro, sino también a todos, ¿no? O sea, porque buscar qué ideas para que los chicos no se queden aburridos en casa y demás. Entonces, nada, fue complicado. Pero el desafío nuestro real con Emi arrancó a partir de primer grado. Ya en el último año de jardín tenemos una familia amiga nuestra que también tienen una nena con autismo y nos recomendaron a su neurólogo. Su neurólogo que atiende en Moreno, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no tener otra mirada, ¿no? Que esto también es muy importante. Si son una familia que recién están empezando en este camino, que su hijo fue diagnosticado hace poco y demás, no se queden con solo una mirada profesional. En la comunidad, dentro de la comunidad hay muchos profesionales, hay muchos puntos de vista y recuerden que el trastorno del espectro autista es distinto en cada niño y en cada persona. Hay patrones que se repiten, sí, pero cada persona es distinta, perciben distintos. Puede haber patrones o cosas similares, pero ningún caso es igual al otro. Entonces, no se queden nunca con una sola mirada, busquen, investiguen. En el caso nuestro fue esto, ¿no? Tratar de buscar una segunda mirada. Emi venía progresando bien, había tenido avance en este centro en donde estaba, había tenido avances en el jardín con sus acompañantes. Pero bueno, fuimos a visitar a este neurólogo que nos dejó muy buenas impresiones. De hecho, es el neurólogo que Emi todavía siguen consultando todos los años para renovar, digamos, las prestaciones y los acompañamientos, las terapias, etcétera, etcétera. Pero bueno, este neurólogo nos derivó al centro Fleni, que queda en Escobar, que es un centro especializado para personas con discapacidad. Entre ellas también tratan varios tipos de trastornos como el espectro autista, ¿no? Y nos mandó a hacer una evaluación ahí, una evaluación que consistía de 3 días de ir en la semana, 3 días en donde se hacían muchísimas evaluaciones, hacía terapias, digamos, unas mini sesiones de terapia en donde se le evaluaba y todo para reconfirmar, digamos, el diagnóstico o ver ese progreso, ¿no? Y en este caso, a nosotros lo que nos parecía copado de tener este segundo punto de vista con otro profesional y todo, era que nosotros notábamos que aparte de tener un trastorno o una complejidad en el habla, por así decir, no era el diagnóstico indicado. Y uno averiguando con el tiempo, sobre todo cuando ya vas a empezar la primaria, surge también el tema de si los niños con autismo pueden sostener una enseñanza tradicional, digamos, o si necesitan una escuela especial, una escuela que dé los contenidos de otra manera para que ellos los puedan comprender. Y en el caso de Emi, de querer nosotros ir a una escuela especial por su trastorno del lenguaje, no nos correspondía una escuela que atendiera sus necesidades. Entonces, bueno, fuimos a este lugar Fleni, hicimos las evaluaciones y qué sé yo, y ahí por fin vino este diagnóstico de trastorno del espectro autista y algunos otros diagnósticos más que vinieron también en este nuevo CUT que ahora tenemos. Y la verdad que ese momento fue un momento primero de, no sé si decir tranquilidad, pero bueno, de tener un panorama mucho más claro y mucho más
cercano a lo que nosotros observábamos, y también aparecieron cosas que para nosotros tal vez no eran tan así, ¿no? Y que fueron tal vez difíciles de digerir o tolerar, ¿no? Como, qué sé yo, que mencionen que tu niño tiene algún tipo de retraso o algo así que puede ser muy fuerte al principio, ¿no? Entonces fueron un montón de sensaciones encontradas. Realmente ahí nos encontramos con un panorama mucho más real, pero a la vez también complejo. Y esos primeros meses después de este segundo diagnóstico fueron mucho más difíciles que los primeros, pero a la vez vinieron acompañados de estudios. En transición Emi cambió de centro de terapias, encontramos unos profesionales muy buenos y que ayudaron a Emi a que siga progresando. Este año, o mejor dicho, perdón, el año pasado, en 2024, Emi empezó a tener una integración extra en la escuela, es decir, una docente de apoyo a la inclusión o una maestra integradora, ¿no? Que iba 2 veces a la semana a adaptarle ciertos contenidos. Entonces el año pasado también para nosotros fue un año de aprender un montón, Emi ya en 3er grado, ¿no? Y demás. Y fue un año en el que para nosotros Emi tuvo muchísimo progreso. O sea, pasó de no saber escribir ni leer a poder hacerlo, ¿no? Y todo eso en el transcurso de un par de meses que para nosotros fue algo que era lejanísimo. Entonces ahí la importancia de no quedarse con un solo diagnóstico, no quedarse con una sola vista profesional, porque al final del día todo lo que vemos son evaluaciones, ¿no? Y esas evaluaciones, según el comportamiento del niño o lo que hace en ese momento, que es una vez en toda su vida, ¿no? O sea, es un periodo pequeño de 40 minutos, no es que se lo evalúa por todo su recorrido, es lo que ven ahí en ese momento, y tal vez el niño no tiene un buen día ese día. Entonces, si bien el diagnóstico te da un parámetro y un patrón, no es una definición, ¿sí? Eso es muy importante, y está bueno que nosotros como papás nos grabemos eso también, de que los diagnósticos son simplemente un parámetro de lo que tiene esta persona, pero no es una limitación en todos los sentidos. Obviamente hay dificultades, perciben el mundo de manera distinta y eso no se puede cambiar, pero atrás de ese diagnóstico sigue habiendo una persona, siguen habiendo sentimientos, siguen habiendo ganas de conocer, de explorar, de conocer cosas nuevas, de hacer cosas nuevas. Entonces no dejemos que los diagnósticos tapen todo lo otro que hay, ¿no? Y que nos limiten, porque nosotros realmente después de este segundo diagnóstico pensábamos que iba a haber un límite para Emi, y no lo hubo. Y Emi sigue progresando y sigue creciendo. Ahora está en 4º grado, empezó el segundo ciclo de la primaria, que también fue a fin de año evaluar si Emi necesitaba hacer una permanencia, o sea, quedarse un año más en 3º, o si pasaba a una escuela especial, ¿no? Entonces fueron algunos meses de reuniones con la escuela especial, o sea, con 2 instituciones, y tenían miradas distintas. Nosotros también como papás teníamos la mirada de, bueno, Emi este año progresó un montón, ¿por qué limitarlo? Y esto es muy importante. Si están atravesando alguna situación así, recuerden que la última decisión la tienen ustedes, y las escuelas tienen que apoyarlos a ustedes, tienen que darle los recursos y las cosas para que ustedes y sus hijos puedan seguir creciendo, ¿sí? Porque la escuela tiene ciertos contenidos que son como necesarios, pero los que deciden son ustedes. Nosotros decidimos darle a Emi una oportunidad de que pruebe en 4º grado por todo el progreso que había tenido en 3º, y que nos sorprendió a todos, o sea, a propios, nosotros como familia, a sus docentes y demás. Entonces era darle esa oportunidad. Y hoy Emi está en 4º grado, es un año con desafíos porque también está haciendo, digamos, un contraturno una vez a la semana en la escuela especial, y ahí está aprendiendo los contenidos, pero no saben lo lindo que es verlo salir de esa escuela también
feliz, ¿no? O sea, este año estamos tapados entre terapias, las 2 escuelas, el tiempo que le queremos dedicar para que vaya a la plaza, para que haga sus cosas también. Pero verlo feliz, verlo crecer, verlo desarrollarse, es lo que vale la pena al final del día. Ya se está oscureciendo, así que voy a ir cortando por hoy, pero los invito a dejar abajo en los comentarios sus sentimientos, sus impresiones, que también se animen, por favor. Yo en la descripción del video voy a dejar mi canal de Instagram y voy a dejar un mail al cual pueden mandar un poco de su historia si quieren y todo, porque como les dije antes, la idea de este podcast es que no sea solo yo hablando, contando de mi experiencia, sino traer experiencias y cosas que les preocupen a ustedes, que podamos hacer un ida y vuelta en la comunidad. En los siguientes podcasts vamos a tratar de invitar también a otras personas a que puedan colaborarnos y charlar. Así que bueno, nada, gracias por llegar hasta acá otra vez. Como les digo, la idea de esto es mostrarlo 100% real, ya sea así en la grabación, desde un celu, hasta lo que pasamos en el día a día. Recuerden que no están solos, somos varios en la comunidad atravesando por esto. Está bien sentir dudas, sentir temores, es parte de la vida. Lo importante es que eso no nos detenga y que vayamos día a día, ¿sí? El día a día es importante. El futuro ya va a llegar y va a venir con lo que tenga que venir. No lo podemos cambiar ya si nos quedamos pensando. La manera de llegar a ese futuro mejor preparados es día a día ir trabajando en las cosas que podemos controlar y podemos brindarle a estas personas tan especiales que estamos criando. Así que nada, les mando un abrazo muy grande. Gracias por escuchar y por bancar este proyecto. Esperemos que pueda llegar a más personas y sobre todo que como comunidad podamos ayudarnos, porque hay muchos profesionales muy buenos y obviamente son pilares de la criación en el espectro, pero de la crianza, perdón, en el espectro, pero el día a día, la parte más grande pasa en las paredes de nuestro hogar, puertas para adentro. Así que ahí es donde tenemos que trabajar y donde estamos todos juntos en esto. Así que bueno, un abrazo grande y gracias por estar.